Bendiciones, bendiciones para todos. ¿Cómo están? ¿Tienen calor? Imagínense el infierno. Oh. ¿A cuánto le han dicho eso? Gloria a Dios. Tómelo como que es el fuego del poder de Dios. Amén. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: no he venido a escucharte a vos, he venido a escuchar la palabra de Dios. Decirle: no he venido a escucharte a vos, he venido a escuchar la palabra de Dios. Así que no me molesté, decirle: no me molesté porque he venido a escuchar la palabra de Dios. Quiero hablarte en esta hora de la visión del ADN. ¿Cuántos conocen el ADN? ¿Cuántos tienen ADN? Todos tenemos ADN. Todo lo que está formado en lo natural, en lo que usted ve, fue formado por lo espiritual. Decí conmigo: todo lo que es formado en lo natural fue formado en lo espiritual. ¿Y quién formó todas las cosas? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién diseñó todas las cosas? Tenemos el gran diseñador que es nuestro Abba. ¿Cuántos provienen del mono? A ver. ¿Cuántos provienen de alguna explosión? Usted no proviene del mono, usted no proviene de explosión, usted fue diseñado por el mismo Abba, que ese Abba nosotros clamamos hoy en día, y ese Abba es nuestro Padre, el creador del cielo, de la tierra. Usted no es producto de ningún mono, usted no es producto de ninguna explosión, usted fue diseñado por el dador de la vida, por el principio, por el Génesis. Dios lo hizo todo. Entonces quiero hablarte del ADN en esta hora. ¿Alguien sabe lo que es el significado de la sangre? Eso es fácil. ¿Qué es lo que es la sangre? Muy bien, vida. La sangre es vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Derramó su sangre para darte vida y vida en abundancia. Y la sangre es un arma física que actúa en el ámbito espiritual. Decí conmigo: la sangre es un arma física que actúa en el ámbito espiritual. ¿Cuántos creen que la sangre actúa en el ámbito espiritual? Y en la sangre está toda la información genética suya y mía. ¿Cuántos saben que la sangre tiene la información genética? Incluso usted, cuando le hacen un ADN, que ahora está más fácil el DNI que el ADN, no, cuando le hacen un ADN a usted, los médicos, la ciencia puede descubrir todo el árbol genealógico. Mirá qué tremendo. ¿Qué es lo que puede descubrir la ciencia? O sea que empiezan a saber quién fue tu tatarabuelo, quién fue tu bisabuela, quién fue tu... La sangre tiene mucho poder. Y en su sangre está toda la información genética. Y el alimento tiene tanto poder que el alimento espiritual de los demonios es la sangre. Decí conmigo: el alimento espiritual de los demonios es la sangre. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está feliz y contento cuando envía demonios a que un joven se quite la vida. Cuando hayan accidentes de tránsito, cuando hayan abortos. El diablo, cuando ve derramar sangre, él está feliz y contento. Porque en la antigüedad, cuando se mataba un corderito, era ese pacto, ese altar que se hacía, era para entrar a la presencia de Dios. Esa sangre derramada era para entrar a la presencia de Dios. Pero un día Jesús de Nazaret derramó toda su sangre, y esa sangre tiene poder, y esa sangre viene con la misma genética del reino, y esa sangre viene con la misma genética y con la misma semilla de Dios. Por eso quiero hablarte del ADN. ¿Cuántos quieren tener ADN espiritual? Un ADN que viene del mismo cielo, un ADN que viene de la misma semilla de Dios, un ADN que viene de la misma genética del Padre. Y cuando Cristo, escucha bien esto, cuando Cristo derramó su sangre, decí conmigo esto, ahí nació la iglesia.
¿Sabe por qué nació la iglesia ahí? Porque cuando le meten a Cristo en la costilla, en el costado le meten, dice que le meten esa lanza y empieza a salir sangre. ¿Qué sale? Sangre y agua. Así conmigo, sangre y agua. Cuando sale la sangre era para purificar y perdón de los pecados, pero el agua representa el Espíritu de Dios. Es ahí cuando estaba naciendo la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el primer Adán, ¿qué le sacaron al primer Adán de su costilla? A Eva, a la mujer. Cuando Cristo le atraviesa en el costado y en su costilla, de su costado, estaba saliendo, se estaba, ¿no es cierto?, desatando y se estaba levantando una iglesia poderosa. Amén. Tiene mucho, decir a tu hermano que tenés a tu lado, la sangre tiene mucho poder. Mira qué dice la palabra de Dios. Isaías 51:1. Mira la piedra donde fuiste cortados y al hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Mira a Abraham vuestro padre y a Sara, porque cuando eran uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuántos saben que si hoy si hoy en este tiempo usted rinde su vida a Cristo, usted pasa a ser hijo espiritual de Abraham por la fe? Y todo lo que le sucedió a Abraham te va a suceder a ti. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham: te llamé, te bendije y te multipliqué. Si usted hoy empieza a tener la sangre de Cristo, el ADN de Cristo, la genética misma de Dios, Dios te va a llamar, Dios te va a multiplicar y Dios te va a bendecir, Dios te va a ensanchar. Todo lo que le pasó a Abraham, decir conmigo esto, todo lo que le pasó a nuestro padre Abraham me pasará a mí. ¿Sabe por qué? Porque en un momento Dios creó a Adán y dice la palabra de Dios que escupió sobre el piso, se escupió sobre el barro y dice que lo empezó a crear Adán. Y dice la palabra de Dios que desde esa misma genética procede todas las naciones de la tierra. Millones y trillones de personas proceden de la genética de Dios. Entonces no vengo a decirte de parte de Dios que si hoy Dios hace una transfusión de sangre sobre tu vida, jamás volverás a ser el mismo, jamás volverás a ser la misma. Es necesario tener la genética de Dios y no tener la genética del diablo, porque los demonios van a querer tu sangre para hacerte brujerías, altares, pactos, pero Dios también quiere tu sangre para hacerte una persona victoriosa, poderosa acá en la tierra, que empiece a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. Entonces, cuando un profesor en la escuela le diga, ¿sabe que nosotros procedemos del mono? Usted dígale, vos venís del mono, por eso sos tan peludo, pero yo procedo de Dios. Juan 1:13. Mirá qué dice la palabra de Dios. Juan 1:13. Los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Usted ha sido engendrado por quién? ¿Por quién? Los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que cuando su mamá y su papá, usted ya sabe, no quiero darle muchos detalles, cuando su papá y su mamá estaban a punto de crearlo a usted, Dios alteró el ADN y puso una genética, porque usted ya estaba en la mente de Dios millones y trillones de años anteriores. Dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Soy hijo de mi mamá y de mi papá, pero primeramente soy diseñado por un Dios que todo lo hace y un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos son hijos de Dios? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, en tu sangre está la genética de Dios. Y el ADN se transmite de padre a hijo. ¿Cuántos saben que el ADN se transmite de padre a hijo? Una vez que usted está en el vientre de su mamá y se está desarrollando, está ahí la información genética de su mamá y está la información genética de su papá.
Y en lo natural somos parecidos en el ADN a nuestros padres. ¿A cuánto le dijeron sos igual que tu mamá de mentiroso? ¿A cuánto le dijeron sos igual que tu papá, devoto a San Rafael, siempre de falla en falla? ¿A cuánto le dijeron caminás igual que tu papá, hablas igual que tu papá? Sos de la misma actitud de tu papá, sos cortado con la misma tijera. ¿Por qué? Porque el ADN tira, la sangre tira. Y muchos hablan, muchos se ríen igual que el padre, la madre. Y muchas madres le dicen al hijo, te dicen Ignacio Llayose, porque va directo a la bebida. Y muchos padres le dicen a los hijos, te dicen televisor robado, vino sin control. Entonces el ADN se transmite al hijo, se transfiere al hijo o a la hija. Mirá lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién decía esta palabra? Hay que decir, mi hermano, hay que estar en esos zapatos para decir, sé imitador de mí porque yo lo soy de Cristo. ¿Sabe por qué Pablo decía esto? Porque Pablo no tenía una genética corriente, común y corriente. Pablo tenía el ADN de Cristo. Pablo tenía identidad de reino. Pablo sabía quién era su Dios. ¿Sabe por qué decía Pablo esto? Porque Pablo, estar tanto tiempo en la presencia de Dios, que tenía los mismos rasgos de Dios, tenía los mismos comportamientos de Dios, caminaba igual que Jesús, hacía milagros como hacía Jesús. Y es lo que sucede cuando una persona acepta la genética del reino. Cada vez se parece más a su hermano mayor, Cristo. Cada vez nos parecemos más a Dios. Dice la palabra de Dios que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que tenemos características las de Dios. Usted tiene una simiente poderosa. Usted viene de un linaje real. Usted no es cualquier persona. El diablo te ha hecho creer que eres cualquier persona. Pero vengo a decirte de parte de Dios que usted es un hijo de Dios para cumplir una visión y un proyecto y una asignación poderosa acá en la vida. Entonces Pablo decía, sé imitadores de mí, como yo lo soy del Señor Jesucristo. Pablo tenía una genética del reino. Pablo tenía la sangre de Cristo. Pablo tenía identidad. ¿Cuántos van a tener identidad, hijo de Dios? Y cuando le pica la serpiente al apóstol Pablo, ¿cuántos conocen esa palabra? Dice que le muerde una serpiente en el brazo al apóstol Pablo. ¿Murió el apóstol Pablo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿A quién? No, sí, eso no estoy hablando. Está hablando de la muerte de Pablo. Estoy hablando cuando le pica la serpiente a Pablo. Dice la palabra de Dios que le pica la serpiente. Y dice que los nativos de esa aldea se quedaron admirados, sorprendidos, porque no le trajo muerte la serpiente a Pablo. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Es que Pablo no tenía en su sangre genética común y corriente. Pablo no tenía solamente la genética de sus antepasados. Pablo ya venía cargando con la genética de Dios. Por eso el que tiene la genética de Dios puede tomar cosas mortíferas y nada le pasará. Por eso cuando uno tiene la genética de Dios, tiene la cobertura misma de Dios. Dios manda ángeles. Y por eso cuando una persona es realmente hijo de Dios, Dios empieza a desarrollarlo, a hacerlo crecer. Y Dios empieza a llevarlo a lo sobrenatural. Hoy usted tiene que cambiar toda sangre. Hoy usted tiene que cambiar todo ADN o toda genética que viene común y corriente para tener una genética espiritual y para caminar en lo espiritual y para poder hacer cosas que Dios quiere que usted haga. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, usted tiene la genética del reino. ¿Cuántos conocen a Francis Collins? Un científico muy muy conocido, archi mega conocido. Fue el creador del genoma humano.
A través de él, la justicia pudo descubrir los violadores. A través de él, la justicia pudo descubrir, ¿no es cierto?, aquellos que habían asesinado y no estaba nada comprobado. ¿Por qué? Porque él descubrió, en unas palabras, este hombre fue, ¿no es cierto?, el que Dios usó para que descubriera el ADN. ¿Y sabe cómo lo descubre? Dice que él era ateo, contra Shemil ateo. ¿Sabe cómo lo descubre? Dice que él tuvo que ir a conocer la palabra de Dios y a conocer el primer hombre sobre la tierra. Y desde ahí empezó a predicar el Evangelio, a decir: Dios es real, Él es el Padre de todo, Él es el Creador de todo. Hermano, cuando usted entiende de quién es hijo, es ahí cuando se le abren los ojos. Deje de vivir como alguien que es mendigo, deje de vivir como alguien que no tiene padre, deje de vivir como alguien que no tiene identidad. Cuando se le revela la identidad, cuando sabe que tiene un Dios poderoso que le ama, usted sabe que es hijo de Dios, y el diablo no tiene arte, ni parte, ni derecho en tu vida, en tu casa, ni en tu familia. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: tenés el ADN de un campeón. Si nuestro padre no sabe lo que es perder una batalla, usted no va a saber lo que es perder una batalla. Si nuestro Padre puede hacer cosas sobrenaturales, usted va a empezar a hacer cosas sobrenaturales. Si nuestro Padre es el Creador, es el que todo lo puede, el que todo lo hace, usted también va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? Decirle otra vez, pero decirle con fe: usted tiene el ADN de un campeón. Decirle, vos tenés el ADN de un campeón. Decirle a tu hermano: tu sangre es la sangre del linaje real. Decirle: tu sangre es la sangre del linaje real. Fuiste creado a su imagen y semejanza. Aunque vengan tus vecinos, aunque vengan tus familiares a decirte: no sos hijo de Dios, aunque venga el diablo a decirte: no eres hijo de Dios, vengo a decirte que tenés características de Dios. Tenés un Dios que te ama, tenés un Dios que todo lo puede, tenés un Dios archi mega poderoso que tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales. Decid conmigo: tengo el ADN de un campeón. Tengo el ADN de un campeón en el nombre de Jesús. Escuche bien Cuando usted tiene un ADN diferente del Sheila, usted empieza a trabajar según ese ADN, según esa genética. ¿Cuántos quieren tener el nuevo código sanguíneo de Jesús? Dios puede transformar tu código sanguíneo por el código sanguíneo real. Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Decir a tu hermano que tenés a tu lado: Jesús quiere cambiar tu código sanguíneo. Dilo, Jesús quiere cambiar tu código sanguíneo. No importa si no hay micrófono, porque la palabra igual se predica y la palabra tiene poder. ¿Cuántos creen que tienen un código del linaje real? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés un código del linaje real. Y toda enfermedad que viene en la sangre, ¿cuántos saben que vienen enfermedades en la sangre? Leucemia, anemia, cáncer, vienen muchas enfermedades en la sangre. Pero cuando tenemos la genética del reino, es ahí donde Dios rompe toda maldición que viene de los antepasados en la sangre. Hay gente que Dios va a empezar a tocar su propio grupo sanguíneo y va a empezar a romper maldiciones que vienen de los antepasados. Hay maldiciones que vienen en la sangre de los antepasados que hoy Dios va a romper, porque Dios va a empezar a poner una semilla de esa genética en tu vida. Tu sangre no es una sangre común y corriente. Tu sangre es una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa te da el ADN de un campeón en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos van a tener el ADN de un campeón? El ADN de Jockey. No vaya a ser que andes peleando por él.
Pero quiero hablarte también del ADN de la casa. Hablamos del ADN personal, decí conmigo, el ADN personal. Pero también está el ADN de la casa. Decí conmigo, también está el ADN de la casa. También está el ADN de la casa. Número 11, 17. Ya estoy terminando, no te quiero aburrir. Número 11, 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga. Tú no la llevarás solo. ¿A quién estaba hablando Dios acá? A ver, los estudiosos de la palabra. No me dejen más. Dios le estaba hablando a Moisés. Sí, conmigo, Dios le estaba hablando a Moisés. Le estaba diciendo Dios al mismo Moisés: voy a sacar de tu espíritu y voy a ponerlos en ellos. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba sacando de la misma genética que estaba en Moisés y la estaba transfiriendo en sus hijos espirituales. Y en esta casa hay hijos espirituales que están trabajando como se está trabajando como el ADN de esta casa. Están predicando las naciones, están a punto de ser levantados como pastores. ¿Sabe por qué? Porque en esta casa hay una genética del reino, que cuando usted conoce esa genética, cuando usted conoce ese ADN, empieza a trabajar para Dios, ama a Dios, sirve a Dios, y usted no para hasta lograr el propósito al cual Dios lo ha llamado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Dios estaba haciendo con Moisés, que le estaba sacando la genética y la estaba poniendo en sus hijos espirituales. Le estaba poniendo en el pueblo para que le ayudaran a llevar la carga. ¿Usted cree que yo puedo hacer todo solo? Por más que sea un superhombre, porque soy un superhombre, no puedo hacer todo solo. Entonces empiezo a designar a los jóvenes, empiezo a designar a los hermanos. Si vienen eventos de mujeres, y Dios está haciendo cosas poderosas, porque los hijos han adoptado o han captado o han arrebatado el ADN que se mueve en casa en restauración. Y si usted capta ese ADN, usted va a llegar al propósito de Dios. No es que lo diga yo, sino que lo dicen los principios espirituales de Dios. En algún momento voy a hablarle de las dimensiones del espíritu, que ya lo enseñó en el estudio bíblico. ¿Qué es lo que es una dimensión del espíritu? Que muchas veces conocemos el espíritu de Dios, es sobrenatural, pero no conocemos nuestro propio espíritu. Y ese espíritu, tu espíritu, el espíritu humano, tu espíritu, es el que está, ¿no es cierto?, forjado, o el que está ungido, o el que está, ¿no es cierto?, el mismo espíritu de Dios sobre tu espíritu. Y desde ahí usted empieza a hacer cosas poderosas. Pablo tenía tan forjado su propio espíritu. Pablo estaba en otra dimensión de su espíritu, del espíritu humano. Y dice que por un momento Dios lo llevó al tercer cielo. Lo sacó del cuerpo. Pastor, eso es brujería. No, no es brujería. Porque en el mundo espiritual, mi hermano, está el diablo, que a través de la brujería te saca del cuerpo. Pero también Dios, si te quiere mostrar una visión, también Dios tiene poder para sacarte del cuerpo, como lo hizo con el apóstol Pablo. Por eso usted tiene que conocer las dimensiones de su espíritu. Y dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que hizo con Moisés? Le sacó del espíritu de Moisés y lo puso en el pueblo. Y es lo que está sucediendo en Casa de Restauración de nuestro espíritu. Dios está impartiendo a muchos jóvenes, a muchos hermanos, y Dios va a seguir levantando líderes, Dios va a seguir levantando pastores, Dios va a seguir levantando obreros, porque en este lugar está una genética, está una semilla, que es la semilla del reino, en el nombre de Jesús. Y lo que tenía Moisés, que era un buen mentor, decir conmigo, era un buen mentor. ¿Sabes lo que hace un buen mentor? Muy bien, David. ¿Sabes lo que hace un buen mentor? Te identifica, te desarrolla y hace explotar el potencial que está en ti. Cuando un pastor, cuando un líder es un buen mentor, empieza a ver en otros algo que nadie vio en ellos.
Por eso lo desarrolla, por eso empieza a invertirse en ellos o empieza a invertir tiempo para capacitarlos, porque sabe que en ellos hay una genética o sabe que en ellos hay un potencial que el diablo no miró y que los otros no miraron, pero sabe que tarde o temprano llegará al ministerio que Dios lo ha llamado. Repetí conmigo esto. Este 2024 voy a capturar, voy a arrebatar el ADN de la casa. ¿Cuántos van a empezar a trabajar? Hermanos, si usted arrebata el ADN de la casa, usted va a empezar a trabajar y a fluir en lo sobrenatural. Pero usted tiene que empezar a tener esa misma genética, la genética que se mueve en este lugar. ¿Y cuál es la visión de Dios? Decid conmigo, la visión de Dios. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. ¿Cuál es la visión de Dios? Ya se olvidaron. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Dígalo al revés. No, mentira. Cuando está esa visión en una casa, usted sabe de que hay hijos espirituales que momentáneamente van a estar sirviendo a los suyos, pero va a llegar un momento donde Dios los puede llevar a las naciones. Hoy vemos a jóvenes que vinieron, que nadie daba un centavo por ellos, y vemos a jóvenes fluir en lo sobrenatural, y vemos hermanos que están predicando a nivel internacional, nacional e internacional. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona tiene una visión establecida, esa persona ya no persigue la visión va atrás de esa persona. Esa persona empieza a ser perseguido por la visión y la genética del reino. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que ponerte las pilas porque este año tenés que trabajar para Dios. ¿Sabe cuántas veces me he metido a limpiar un baño? Gloria a Dios, porque es un servicio para Dios. ¿Sabe cuántas veces he tenido que barrer? Gloria a Dios, porque lo hago con pasión. Pero desde ahí Dios te enseña para llevarte a un ministerio poderoso. El que no sabe trabajar en lo poco, Dios nunca lo puede poner en lo mucho. Cuando usted empieza a trabajar en lo poco, Dios te empieza a dar lo mucho en el nombre de Jesús. Ya estoy terminando, no te quiero oír. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que perseguir la visión. Y esta casa tiene un ADN. Esta casa tiene una visión. Pero ¿sabes qué? Está la visión y está la ambición. Decir conmigo, visión y ambición. La visión es que cuando todos en conjunto trabajamos para un solo Dios. Pero la ambición es cuando nosotros empezamos a concretar agendas personales. ¿Usted conoce a alguien así? Que no se establece en ningún lado porque quieren concretar agendas personales. Y así tienen 30, 40, 50, 70 años y siguen caminando en el desierto. Pero cuando una persona empieza a estar en una casa y empieza a formar de la misma genética o a tener la misma genética de la casa, esa persona Dios lo empieza a capacitar, a desarrollar para llevarlo a cumplir una asignación. Y esa asignación lo lleva a cumplir un destino profético. Hay un destino profético, hermano, que el mismo diablo lo sabe. Por eso te pone trabas. Por eso te pone cosas para que usted no adore y para que usted no siga a Cristo. Pero Dios te llamó de antemano con un llamado y un propósito que en este año se tiene que desarrollar en el nombre de Jesús de Nazaret. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, este año tenés que trabajar para Dios. ¿Cuántos se van a comprometer a trabajar para Dios? Amén. Mire que ya lo estoy anotando acá. Escucha bien esto, ya estoy terminando. Cuando no hay visión, hay ambición. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, si no tenés visión, vas a tener ambición. Y la ambición está ligada a agendas personales y a falta de compromiso. Acá está ligada la ambición, agendas personales y falta de compromiso. ¿Cuánta gente usted conoce así, que no tienen compromiso por nada?
Hoy se comprometen y ya mañana no están. Pero cuando usted trabaja para una visión, no hay viento, no hay tormenta que lo pueda detener. Cuando usted sabe de que Dios lo ha llamado y que Dios lo ha ungido y que usted tiene un propósito y usted sabe que es hijo de Dios, no hay diablo, ni diablito, ni diablón que lo pueda detener, y usted va a caminar hasta cumplir la asignación y cumplir el llamado y el propósito de Dios. Cuando no hay visión, no se desata la provisión. Decí conmigo, cuando no hay visión, no se desata la provisión. ¿Cuántos quieren ver la provisión de Dios? Tanto financiera, económica, la provisión de tu llamado. Dios va a proveer de hijos espirituales. Dios va a proveer de las naciones. Dios va a proveer de un lugar para que usted predique. Acá hay un montón de pastores que están a punto de ser levantados, pero Dios va a proveer. Cuando camina bajo la visión de un lugar, de una iglesia, Dios empieza a desatar la provisión. Esa provisión que Dios hace, que Dios desata los tesoros escondidos que son para el pueblo de Dios. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, donde no hay visión, no se desata la provisión. Pastor, ¿qué es lo que es el ADN de la casa? ¿Cuántos quieren saber? Lo digo el martes. Yo no predico el martes, pero siempre digo. El ADN de la casa es un mover, o es una forma en particular cómo trabaja o cómo opera la casa. En esta casa trabajamos con la guerra espiritual. Y es la forma que Dios nos impartió y la forma que nos desarrolló. Y si usted empieza a estar en esta casa, Dios también lo va a usar y Dios también lo va a impartir, lo va a capacitar para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Hay jóvenes acá que yo me estoy quedando admirado cuando están predicando, van y oran por cada persona y la gente empieza a vomitar. Dios los empieza a usar en la guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ADN de la casa. Y cuando una persona camina y ha captado la visión, esa persona se mueve como sus padres espirituales y esa persona se mueve como el mismo Dios quiere que se muevan. Cuando usted capta lo que está en esta casa, usted va a entender el llamado y el propósito de Dios. Hay alguien que diga, este 2024 quiero caminar con la genética o quiero caminar con el ADN de casa de restauración para cumplir el llamado y el propósito el cual Dios tiene conmigo. Escucha bien esto. Cuando cumples el llamado, cuando cumples el sol, empiezas a tener la cobertura de Dios. ¿Cuántos quieren tener la cobertura de Dios? Yo quiero tener la cobertura de Dios. 1 Corintios 4, 14 y 17. Les hablo como hijos y les exhorto a que sean fieles al Señor. Mi hijo Timoteo les enseñará y los visitará. ¿Quién era el hijo de Timoteo? Perdón, ¿quién era el padre de Timoteo? Padre espiritual. Pablo. Y como se movía Pablo, lo hacía Timoteo. Siempre teniendo en cuenta que nuestro Padre es Dios. No quiere decir esto que yo le tengo que decir a usted que me diga papá o que le diga a mi esposa mamá. Le vengo a decir que cuando hay un ADN establecido en una casa, usted empieza a caminar y empieza a hacer cosas como Dios quiere que usted haga, pero también usted empieza a reflejar las cosas que su padre o su madre espiritual hace. Entonces Pablo decía, no importa que yo no puedo ir para allá a ese lugar a predicar, a enseñar, pero irá mi hijo Timoteo, el cual también se mueve como yo me muevo en lo espiritual. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que capturar el ADN de la casa. Cuando usted captura el ADN de la casa, usted empieza a descubrir la visión original. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que llevéis fruto y su fruto permanezca para siempre. ¿Para qué usted está en la tierra? Para llevar fruto y que su fruto permanezca para siempre.
Usted tiene que empezar a ser una persona que empiece a dar buenos frutos. A lo mejor tu árbol, tu vida, tu árbol, el mundo, la gente lo está viendo en un momento, ¿no es cierto?, en una temporada, ¿no es cierto?, del presente. Pero Dios ya depositó una semilla de genética de Dios que va a hacer desarrollar en un futuro ese árbol, y usted va a empezar a dar fruto, y su fruto va a permanecer para siempre. ¿Hay alguien acá que quiera dar fruto? ¿Hay alguien acá que diga: Señor, este año voy a dar fruto? Señor, este año me voy a levantar con el llamado de pastor que me has dado. Señor, este año me voy a levantar como profeta, como evangelista. Voy a dar fruto, voy a dar fruto, y ese fruto va a permanecer para siempre en el nombre de Dios. Si usted supiera la genética que usted tiene. Usted tiene una genética de Sheila. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 26:8. Vio la habitación de tu casa, he amado. ¿Qué es lo que amaba David? La casa de Dios. Decí conmigo: David amaba la casa de Dios. Dio la habitación de tu casa, he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Hay alguien que ama este lugar? Por más calor que haga, porque pronto nos vamos a ir a otro lugar más grande. Mire, usted tiene mucho calor acá, pero es mejor tener el calor del fuego del poder de Dios que no tener el calor ese. Cuando nosotros amamos este lugar, porque acá Dios ha restaurado vida, Dios ha restaurado matrimonio. Gente vino con deseo de quitarse la vida y Dios los liberó. Vinieron jovencitos, jovencitas donde fueron abusados sexualmente y Dios los restauró. Vinieron gente que ya no tenían deseo de vivir y Dios los liberó. Ame esta casa, hermano. Cuando usted ama, cuando usted honra esta casa, cuando usted honra a sus pastores, es ahí cuando usted también está honrando al mismo Dios, y Dios empieza a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Juan 2:17. El celo de tu casa me consume. ¿Qué dice la palabra de Dios? El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Cuánto le van a decir: Señor, quiero amar tu casa? Más allá de que este es un lugar físico, porque la iglesia no es física, sino que es espiritual. Pero usted tiene que amar a su prójimo, amar a su hermano, orar por su hermano. Usted tiene que amar este lugar. Usted tiene que honrar este lugar. ¿Cuántos quieren el ADN de la casa? Amén. ¿Sabe qué? Que el apóstol Pablo, él tendría que haber sido una persona egocéntrica, orgullosa, enemiga de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él venía de los antepasados, y uno de los antepasados fue el rey Saúl. Por eso le pusieron Saulo, porque él venía del rey Saúl. Él venía cargando la misma genética del rey Saúl. Por eso respiraba amenaza, por eso perseguía a la iglesia. Y hay maldiciones, hermanos, que vienen en la sangre, que usted no puede comprender porque nunca puede acercarse a Dios. Hay maldiciones que vienen, que usted no puede comprender porque muchas veces no puedo servir a Dios, no puedo establecerme en ningún lugar. Hay genéticas del infierno, hay maldiciones. Desde el primer hombre el diablo metió una semilla de genética de pecado, y desde el primer hombre y la primera mujer de la tierra venimos cargando con esa misma genética de pecado. Pero Dios hoy va a cambiar ese linaje, esa sangre. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. A lo mejor todos sus antepasados han muerto de cáncer, han muerto por problemas en la sangre, pero hoy Dios quiere hacerte libre de esa misma genética, para poner una genética de reino y para poner una identidad de hijo de Dios. Cuando Saulo era Saulo, respiraba amenaza, pero él quiso tener la genética de Dios. Él se rindió a Dios, él se humilló a Dios, él abrió sus ojos para ver más allá a Dios,
y Dios lo empezó a transformar y Dios hizo cosas sobrenaturales con él. Hay alguien acá que diga: pastor, vengo con una familia media complicada, todos estuvieron en la droga, todos los antepasados estuvieron en la brujería y la hechicería, porque viene esa maldición en la sangre. Pero vengo a decirte de parte de Dios que si usted está acá hoy, Dios tiene poder para romper esas maldiciones generacionales, ancestrales, y Dios tiene poder para desatar tu sangre, y tu sangre va a ser esa sangre que tiene poder para dar fruto, y su fruto permanece para siempre. ¿Hay alguien que quiera la genética de Dios? Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Vamos, empieza a hablar con Dios. Hay familias que la han desechado. Hay personas que la han desechado. Porque vienen de la familia que estuvieron en la prostitución, que estuvieron en la droga, que estuvieron en la brujería. Pero bendito encuentro que tuviste con el Señor cuando Él abrió tus ojos. Hay una sangre derramada que esa está clamando. Hay una sangre derramada que esa está clamando. Esa sangre te trae vida. Esa sangre te trae identidad. Esa sangre te da carácter. Esa sangre te liberta. Esa sangre está contigo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te da la victoria. La sangre de Cristo tiene poder para contrarrestar toda brujería y hechicería. El poder de Dios tiene poder para hacerte libre. El poder de Dios tiene poder para cortar toda maldición en la sangre. Toda maldición en la sangre se rompe. Toda maldición en la sangre se rompe. Toda acta y decreto en tu sangre. Tu sangre